¿Cómo ha sido la economía en México desde la revolución hasta este año 2023? Lo voy a explicar muy brevemente. La economía en México, con gobiernos priistas, fue una etapa donde México se estabilizó después de la revolución, aquel conflicto tan fuerte que hubo, se estabilizó a partir de Lázaro Cárdenas, que estableció los sexenios, 6 años de presidencia. Anteriormente había sido el maximato con 3 gobiernos de 2 años cada uno, de 3 presidentes que simplemente eran títeres de Plutarco Elías Calles. Bueno, se estabilizó la economía, empezó a crecer bastante, muy bien. Se empezaron a crear muchas instituciones legales, secretarías, y México venía en un progreso evidente. Fue un tipo de economía que se le llama mixta. ¿Qué quiere decir? Que tenía elementos de tipo socialista y elementos de tipo capitalista. El PRI es un partido con bastante ayuda a los pobres, sobre todo a los campesinos. Se caracterizó mucho por eso. Y empezó a mejorar el campo, se crearon muchas secretarías muy buenas. Se crearon también institutos de ayuda a la gente humilde, a los pobres, entre ellos el Seguro Social, para darle atención médica a todos los trabajadores que estaban en alguna empresa registrada oficialmente. Se creó el ISSSTE para darle servicios de salud y prestaciones económicas, tanto el Seguro Social como el ISSSTE, a los trabajadores, pero en este caso el ISSSTE a los trabajadores que pertenecían al gobierno, en su Secretaría de Estado, tanto educación como industria y comercio, como gobernación, relaciones exteriores. Y México venía muy bien. México venía también que empezó a mejorar, a posicionarse en las mejores economías del mundo. Hubo una etapa muy de ayuda a la gente humilde con Adolfo López Mateos, por ahí de los años 50, 56, algo así, o 48, 56. En su presidencia, que hizo muchas obras de beneficio a la gente, pero sobre todo se estaba propiciando un desarrollo económico importante. Por esas fechas se vio la importancia de la producción petrolera, ayudó mucho al desarrollo de México, pero sobre todo el desarrollo de las industrias, de las instituciones legales. Y lleva en tan buen proceso que México llegó a ser, en los años 80, entre 1980 y 1986, la economía número 11 del mundo. ¿Lo oyeron bien? 11. Entre la 11 y la 12 estuvo fluctuando. Después ya pasó a una economía número 13, donde se mantuvo mucho más tiempo. Hubo varias etapas en los gobiernos del PRI. La primera etapa fue de un priismo de militares, porque eran héroes o habían sido luchadores en la revolución, entre ellos Lázaro Cárdenas, pero después, de militares. Después ya vino una etapa de priistas, presidentes priistas civiles, que no eran de formación militar, como Miguel Alemán, Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, y los que siguieron. Eso fue muy bueno, porque
creó más garantías sociales para los ciudadanos. Entonces México venía en un buen progreso. Luego vino una etapa de mayor progreso económico con la llegada de Carlos Salinas de Gortari y los gobiernos que siguió siendo un modelo mixto, o sea, un modelo que se le llama socialista porque hay tanto empresas privadas como instituciones sociales públicas gratuitas, aunque es más bien economía mixta, porque en el socialismo en su fase ligera también tiene empresas privadas. Y México siguió progresando. Después, en el año 2000, finalmente, después de 70 años, o sea, varios gobiernos del PRI, llegó Vicente Fox Quesada, del PAN. Esa es una transformación, esa es la transformación más importante de los últimos 20 años. Los últimos, más bien 30 años. Anteriormente Ernesto Zedillo había propiciado una mayor democratización, y inclusive Carlos Salinas de Gortari antes, que crearon el IFE, que ahora es el INE, que permitió que las elecciones no las dirigiera el propio gobierno, sino que las eligiera un instituto autónomo que iba a garantizar la mayor democratización. México vivió en paz, en una gran paz después de la revolución que se estabilizó, se calmó la revolución mexicana desde que llegó ya Obregón, Calles, hasta el año 2018 hubo una gran paz social. Había problemas con sectores, en cada sexenio había un problema de un sector. Por ejemplo, en uno fue de los médicos, en otro fue de los electricistas, en otro fue de los de la delincuencia del narcotráfico que apareció, en otro fue de los maestros, cuando se quiso mejorar la educación para que México siguiera progresando. Finalmente, México, de esa gran paz que tenía, de gran cantidad de instituciones legales, oficiales, institucionales y democráticas, ya era democrático México desde el gobierno más democrático desde el gobierno de Zedillo, de Ernesto Zedillo del PRI, de Carlos Salinas y luego de Zedillo, que crearon el IFE o INE, y Zedillo fue el gran promotor de la democratización que hizo ganar al PAN, al Partido Acción Nacional. Y siguió así. Fox fue un excelente presidente, con una aprobación inicial del 72% y acabó con un 64% de aprobación, o sea, cayó muy poco, se mantuvo. Luego vino Felipe Calderón, que se dedicó mucho a atacar a las bandas del crimen organizado, al narcotráfico sobre todo, y sí tuvo mucho éxito. Capturó a gran cantidad de cabecillas de las bandas, inclusive sale una revista, no sé de qué nombre, que donde se ponen todas las caras, como 50 de los jefes de las bandas de narco que fueron capturados. Y sí, las bandas del crimen organizado se redujo muchísimo. Fue su principal dedicación de Felipe Calderón, y las bandas del narcotráfico y del crimen organizado se redujeron a más de la mitad. Después llegó Peña Nieto y descuidó un poco ese detalle y volvieron a crecer. No mucho, pero volvieron a crecer. La pobreza en México, cada sexenio ha ido disminuyendo, todos los sexenios ha ido disminuyendo. Y en todos los sexenios se ha aumentado el salario, porque en una etapa de estos gobiernos se creó la Comisión de Salarios Mínimos para asegurar que hubiera un salario básico necesario, mínimo para vivir, que no vivían de un salario mínimo, sino de 2 o 3 salarios mínimos la gente pobre. Y había pobreza extrema, como la ha habido, y Vicente Fox redujo la pobreza extrema
17%. 17%. Yo me acuerdo muy bien de ese dato, no estoy mintiendo. Y después continuó el proceso y había una estratificación adecuada, había, pues no adecuada, pero había pobreza extrema, pero ya muy poca, reducida por Vicente Fox, pobreza, clase media, clase alta y muy alta, o sea, los grandes empresarios. Con el modelo que dice actualmente que era neoliberal, no era neoliberal, era economía mixta. En el neoliberalismo no hay educación gratuita, no habría Secretaría de Educación Pública, y la hay desde hace muchos sexenios, que es gratuita para los estudiantes, educación básica. No habría salud gratuita como es el Seguro Social, la Secretaría de Salud y el ISSSTE, y la hay desde hace muchos sexenios. Y no habría servicios de energía, ¿cómo se puede decir? Eléctrica y todo, gratuita, aunque se pagaban cuotas, propiamente era gratuita. Y muchas cosas, uso de carreteras libres y muchas cosas que son de tipo socialista. Entonces no existió nunca el neoliberalismo. Así le han querido poner para atacar a los gobiernos últimos, anteriores a este último. Bueno, México llegó en progreso económico. Después de ser la economía 11 del mundo, sí cayó a la número 13 y ahí se mantuvo hasta que llegó este gobierno. Este gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a querer modificar todo, pero propiamente a destruir todo. Destruyó muchas de las instituciones que se crearon con un gran esfuerzo de los mexicanos durante muchos años, las llegó a quitar, como el CONACYT, el FONDEN, y el Fondo Minero, y Procampo, y muchas cosas, a destruir todo. Y atacar a los gobiernos anteriores. La meta principal de este gobierno es atacar a gobiernos anteriores, porque es un hombre que vive para la rivalidad. Él necesita siempre decir que él es mejor, en una forma obsesiva, porque tiene ciertos problemas psicológicos. No quiero ser más fuerte para no cambiar mi tema ahorita. Entonces, cuando llegó López Obrador, todo se empeoró, todos los índices, aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó la pobreza, aumentó el nepotismo, aumentó la opacidad, aumentó la inflación, aumentó el desempleo, aumentó el endeudamiento, empezó a destruir todo, porque quería, por venganza, porque había perdido en 2 procesos electorales para la presidencia y 2 para la gubernatura de Tabasco, quería desquitarse, porque cuando perdió en el 2006 no lo aceptó e inventó que hubo fraude, y hasta la fecha sigue con una idea completamente falsa de que hubo fraude. Entonces, con una rivalidad total, destruyó todo. Entre ellos tiró el aeropuerto internacional estaba haciendo en Texcoco, que era una obra excelente, premiada internacionalmente como una obra de arquitectura, aunque todavía no se termina, ya estaba premiada internacionalmente, con una serie de estudios previos ambientales que la avalaban, y sin ninguna corrupción. Y López Obrador dijo que la quitó por venganza, porque se le pegaba la gana de hacerla en otro lado, porque él había querido quedar en otro lado. Le inventó corrupción, y su secretario de Comunicaciones y Transporte, Espriu, dijo que no se había encontrado corrupción alguna. La Auditoría Superior de la Federación dictaminó que no había corrupción alguna. Y los estudios ambientales que se llevaban durante mucho tiempo determinaban que era una obra bien planeada, en el lugar adecuado, con todo bien. Y la quitó. Bueno, eso fue un gran golpe a la economía. Y después le metió mucho dinero a Pemex, una institución del petróleo, que el petróleo en poco tiempo ya no se va a usar. Ya se están usando energías limpias, ya no se van a fabricar autos de gasolina, se van a fabricar autos eléctricos o de otro tipo de energías. Total,
Total que en el primer año, del 2019, el observador tiró a la basura 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de pesos a la basura con sus decisiones. Bueno, continuó y el PIB, el Producto Interno Bruto, que Salinas lo había tenido hasta el 7% y Felipe Calderón al 3.5% y Peña Nieto lo dejó en el 2.5%, cayó. En el año 2019 cayó en el gobierno del observador el primer año al 0%. Y el observador había dicho, cuando él era oposición, atacaba a los gobiernos anteriores, que el gobierno que no creciera al 6% iba a ser un fracaso. Pues él no, ni al 6, ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 0. ¿Y qué dijo? Que no era un fracaso, que el PIB no importaba. Bueno, vamos a seguir con otras cosas. Aumentó todo, ya les dije que también la contaminación creó una crisis migratoria y todo estaba mal. Pero eligió unas obras, 3 obras, 2 porque la del aeropuerto en Santa Lucía no es una obra nueva porque correspondía a la que quitaba en Texcoco. Bueno, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, innecesaria porque ya no se va a usar gasolina en poco tiempo, y después el tren interísmico y algunas otras obritas. Todo se hizo mal. La pobreza aumentó y la corrupción aumentó muchísimo. Obrador puso programas sociales, continuó programas sociales, pero ahora él a viejitos, pero el que los puso en el 2005 fue a toda la República, a 31 estados, fue Vicente Fox Quesada, el presidente del PAN. Puso el programa 70 y más, una pensión a viejitos, a todo el país, y Obrador la puso nada más en la Ciudad de México. Pero el que se llevó los créditos y los aplausos fue López Obrador, y fue lo que siempre presumió, y por eso tuvo muchos seguidores. Y con su discurso que iba a acabar con la corrupción, que no la acabó, la aumentó. Llegó a la presidencia. Ahorita no voy a hablar cómo llegó, ni cómo realmente no es presidente de México, porque hizo todo lo que no se debe de hacer, y cómo no fue jefe de gobierno en el 2000, porque no tenía el requisito de 5 años de ciudadano de la Ciudad de México para ser jefe de gobierno, pero eso lo vamos a decir después. Llegó y todo iba mal, y él negándolo, y lo último que sacó es que la pobreza en México disminuyó. Después de que todo lo hacía mal, o lo está haciendo mal, pues, por la educación, los libros de texto bastante idiotizantes e ideologizantes, un manejo de la salud donde le quitó a 15 millones de mexicanos el servicio a la salud que tenía el Seguro Popular que puso Vicente Fox, y una serie de cosas. Llegó con que este año 2023, próximo a la siguiente elección, el 2024 para la presidencia, que disminuyó la pobreza. Vamos a analizar este punto. López Obrador, con los programas sociales, que dice que mejoró la economía, pero no porque el PIB cayó. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Hay varios tipos de niveles económicos. Está la pobreza extrema, la gente que no tiene ni para comer. Luego está la pobreza generalmente laboral. Luego está la pobreza patrimonial, de cuántas cosas tienen. Y luego la clase media. Bueno, también hay clase media, hay clase alta y clase muy alta. Obrador odia a la clase media, y con sus programas para dar pensiones, inventó muchas pensiones, le quita el dinero, le quita el trabajo a los que sí trabajan, para con ese dinero dárselos a los que no trabajan. Está endeudando al país mucho, lleva 4 millones de pesos de deuda para poder dar los programas sociales y para hacer sus obras Tren Maya y otros. Le recortó el presupuesto a las secretarías de Estado a la mitad, y hizo pésimos servicios en salud, por eso no hay medicinas, en educación, en todo, en obra pública. No hizo obra pública, no hizo miles de kilómetros de carreteras, no hizo pavimentación, no hizo alcantarillado, no hizo eléctrica, no hizo
agua potable, distribución adecuada, no hizo carreteras, no hizo escuelas, hospitales, mercados, museos, nada de eso hizo, nada, muy poquitos, pero sí se dedicó a sus obras y a las pensiones. Finalmente, ahora está buscando y lo que hizo más fácilmente es poner a mucha gente en las instituciones, en las secretarías, gente que no trabaja para investigar las cosas y decir lo que es, sino únicamente para que digan lo que él quiere decir, que son mentiras. Y el Coneval, esta instancia que habla de la pobreza, pues obviamente es completamente sometida a López Obrador y dijo lo que López Obrador quería que dijera. Primero el Coneval dijo que la pobreza en gobiernos anteriores había sido exagerada y falso. Luego, finalmente ya dijo este 2023 que la pobreza en México disminuyó, pero ahora vamos a analizar esto. La pobreza extrema no disminuyó, aumentó con la misma cifra del Coneval. 400,000 personas más cayeron, aumentó su pobreza extrema. Ahora, la otra pobreza, dice que el 5% dejó de ser pobreza, haber pobreza. Es falso y les voy a decir por qué. La clase media, digamos que unas personas ganan 10 pesos, clase media, y otras personas pobres ganan 4 pesos. Perdón, unas personas de clase media ganan 8 pesos y personas pobres ganan 4 pesos. Si no ganan 5 pesos o más, son clase pobre. Entonces, ¿qué hizo el observador? Con todo lo que hizo, con todo lo que destruyó, hizo que la clase media, que ganaba 8 pesos, es una analogía, perdiera 2 pesos, pasó a 6 pesos. La clase media ya está más pobre, gana menos. Lo vemos, yo lo veo en mis conocidos, la gente lo ve. Muchos que tenían sus trabajos, que tenían ya no tienen ese trabajo, lo perdieron. Cayó, y los que ganaban 8 pesos ganan 6. Y los 2 pesos que perdieron se los dio Obrador a los que ganaban 4 pesos. Y pasaron a 6 pesos. Entonces, los que estaban en clase pobre, salieron de la clase pobre con ese criterio, varios millones, pero los que estaban en clase media cayeron y se acercaron a la clase pobre, o algunos cayeron a la clase pobre. Entonces no mejoró la economía, porque unos mejoraron pero otros bajaron. Y no estoy hablando de los grandes ricos, de la clase media. Y los de pobreza extrema, que son a los que hay que atender, primeramente no salieron de la pobreza extrema. Y Obrador, obviamente, para empezar, esos de que dice López Obrador que salieron de la pobreza, no es cierto, porque el Coneval, igual que toda su Secretaría de Estado, como lo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo la mentira de que había corrupción en el aeropuerto. Todo lo que hizo Obrador es falso. Ese dato es falso, es mentira. No se redujo la pobreza a un 5%. No es cierto. Pero lo que sí es cierto es que la clase media cayó, o sea que hay más pobres, aumentó el número de pobres, aumentó la pobreza, pero esa forma mañosa de decirlo parece que desapareció, disminuyó la pobreza. Pero vamos a analizar por qué. Si a la gente deja de ser, digamos, pobre porque se le da un subsidio, se le da un dinero, que gobiernos anteriores también lo daban, se le da un dinero. Esas personas tal vez tengan un poquito más de dinero, pero no tienen más. ¿Por qué? Porque como dañó los servicios de salud y de todo, con esa pensión la gente compra las medicinas que antes les regalaba el gobierno, el Seguro Social y el ISSSTE. Ahora no se los da, ya no hay medicinas. Con eso compras medicinas. Ahora, con esa pensión que dan, la vida ahora es mucho más cara. Como la de economía se dañó, todo es más caro. Digamos, 1 kilo de jitomate vale el triple que antes. Tienen que gastar más y esa pensión se la gastan en eso. Finalmente no tienen más dinero, están más pobres. Pero como tienen un dinerito de más, con eso se basan para decir que salieron de la pobreza. Pero ¿qué pasa? Mientras el gobierno les pueda seguir dando ese dinero, vamos a decir que salieron de la pobreza. Que no es cierto, Pero, ¿qué va a pasar? La economía en México cayó. México está dañado económicamente por las políticas de Obrador,